¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, que es una serie de webinars nuevos que estamos haciendo sobre un tema viejo, que es todo esto de las empresas, su permanencia, su generación de utilidades y pues todo, a final de cuentas, está centrado pues en el empresario. Isabel, Sergio, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy, bueno, precisamente es martes 13 y pues mucho de lo que se habla del martes 13 con todo lo que hay, si es de suerte, si es de mala suerte. Por ahí hay un dicho de martes 13: ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Entonces, bueno, pues ahí hay que verlo, pero déjenme empezar un poquito por el origen, de dónde sale esto, ¿no? Y hay que ver si realmente el martes 13 o la suerte como tal tiene algo que ver en sí o no. Pues pareciera que el origen de esta mala suerte que se le atribuye al martes 13 es que fue la caída del imperio de Constantinopla precisamente en un martes 13 y por eso es que, pues bueno, pareciera que esto le atribuyeron que los martes 13 eran de mala suerte. Pero la realidad es que, bueno, no, vamos a ver, no mucho, o de hecho no casi nada tiene que ver con esa suerte fortuita, esa suerte que no entendemos, a lo mejor esa suerte que es precisamente eso, que pareciera que simplemente aparece. Y pues vamos a ver que la suerte realmente no las acabamos construyendo. Y hablando de utilidades, el título del webinar es Utilidades en mi empresa, cuestión de suerte. Y déjenme mostrarles aquí este punto. Primero, pues si yo voy a hablar de utilidades, primero tengo que entender cómo las calculo. Y es tan simple como sumar todas las entradas por ventas o mis ingresos, rentas, regalías, todo lo que tenga que ver con dinero que entra, que me pagan a cambio de algo, de un servicio, de una renta, de una venta de algún producto, de un servicio profesional. Esas son todas mis entradas, que son las ventas. Y a eso le tengo que restar todas las salidas, sean mis costos, sean mis gastos, sean fijos, sean variables. Y pues lo que me queda es prácticamente las utilidades. Así de simple sería lo primero que tendríamos que entender si queremos empezar a revisar nuestras utilidades, porque lamentablemente, de repente, muchos colegas se meten tan a fondo, se meten con tanto detalle en querer hacer algo tan complicado, que entonces resulta que precisamente no logramos llegar al punto de lo que necesitamos y entonces no nos queda claro ni cómo es que ingresa el dinero, tampoco nos queda claro cómo sale y consecuentemente, si son los únicos dos factores que tenemos para calcular las utilidades, pues si no tengo claro cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, mucho menos voy a tener claras cuáles son las utilidades. Y déjenme comentarles algunos vicios que tenemos que tienen que ver directamente, precisamente, con este tema de las utilidades. Uno de ellos es que mezclamos finanzas personales y empresariales y a lo mejor me dicen, bueno, pues eso es en las empresas muy chiquitas, no, en empresas pequeñas, medianas, incluso en grandes, pues de repente está mezclado en las finanzas personales y las empresariales y muchos gastos que la empresa paga, que realmente son gastos personales, cosas que de repente nosotros pagamos de nuestra bolsa porque son cosas de la empresa y esto lo único que genera es un desorden. Muchos empresarios con los que hemos empezado algún proceso de institucionalización me dicen, no, pero yo lo llevo bien anotado y lo llevo bien referenciado. Tarde o temprano se pierde el control. Entonces, mezcla de finanzas personales y empresariales es uno de los vicios más comunes y nunca nos acaba quedando claro cuánto es que tenemos de utilidades, porque
Si le sumamos a esto, que no lo tengo aquí dentro de los vicios, el otro vicio es que el empresario casi nunca cobra sueldo. Cuando va empezando, cuando va más o menos avanzando y cuando las empresas son micros y pequeñas, casi nunca cobra sueldo y dice, no, pues es que lo que queda, eso es mi sueldo. Y también eso nos lleva a tener un descontrol y a que nunca tenemos claridad precisamente de las finanzas. Casi nunca se hace un presupuesto, es decir, nunca pronostico cuánto espero vender en enero, en febrero, en marzo, abril, eso cuánto me va a costar, cuáles van a ser mis gastos y de eso, cuál va a ser mi utilidad. Entonces, si no tengo una claridad de a dónde voy a llegar, pues muy probablemente no llegue o no voy a saber si llegué o no llegué porque no me queda claro. Ausencia de control del flujo de efectivo. Flujo de efectivo tiene que ver con el dinero que entra y el dinero que sale, independientemente de qué fuente sea. Adicional a las ventas, puede ser un préstamo, puede ser una recuperación, puede ser algo que empeñé y me dieron dinero o un crédito que tomé. Y entonces no hay control entre cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Tampoco hay control de una programación de cuándo entra el dinero, cuándo sale el dinero. Y entonces de repente puede ser que la empresa empiece a vender y a vender y a vender. Y mientras mejor le va, peor le va. Y peor le va porque cada vez tiene menos dinero, cada vez no le alcanza menos. Y muchas veces no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. Y ni la menor idea de lo que está pasando es que muchas veces empiezan a vender a crédito y pues ese venden hoy a crédito, lo que vendieron lo pagan hoy, pero eso que vendieron se los van a pagar hasta dentro de 3 meses. Entonces, por eso es que muchas veces no vemos dónde quedaron las utilidades. Y no es tanto que no las haya, sí las hay, pero me las deben. Y si resulta que se tardan más tiempo en pagarme, se me acaba el dinero. Si resulta que se me acaba el dinero antes de que me paguen ese dinero que ya vendí y ya me deben, a lo mejor la empresa quiebra. Es más fácil que una empresa quiebre porque no tiene flujo de efectivo, a que una empresa quiebre porque está perdiendo dinero. Fíjense lo ilógico, pero así es. Otro de los vicios es desconocimiento de los costos reales. Muchísimas empresas no tienen idea de cuánto les cuesta lo que venden. Y estoy hablando de que no tienen idea de cuánto les cuesta lo que venden. Bueno, si es de manufactura, muchas veces no hay control sobre la materia prima, sobre las mermas, sobre los costos de calidad o de falta de calidad. Si es un servicio personal, pues no tenemos idea de cómo cobrarlo. Decimos, pues cobra de a 700 pesos la hora, de a 5,000 pesos la hora. ¿Por qué 700 o por qué 5,000? ¿Cuál es mi costo? No, pues eso es un servicio que hago yo, no tiene costo. Si no tiene costo es que entonces tú no vale nada tu tiempo. Y eso pues está totalmente fuera de la realidad. Pero si tú tienes un sueldo, entonces tú ya sabes cuánto le cuesta a la empresa tus horas. Y si ya sabes que para vender 4 horas tienes que invertir otras 4 en prepararlo, pues entonces al día solo puedes tener 4 horas. Y con base en lo que ganas, pues puedes conocer cuánto es lo que te cuesta. Y así prácticamente para cualquier servicio, realmente qué es lo que cuesta. Imagínense que ustedes ponen un negocio y van a empezar a vender pasteles a domicilio, los van a entregar. Y entonces resulta que el pastel lo venden en 500 pesos y 300 pesos y les cuesta hacerlo 200 pesos. Dicen, pues me gano 100 por cada pastel, está súper bien, pero luego mandan el pastel en Uber o en taxi. Y el Uber o el taxi les cobra 100, 120, 200 pesos por entregarlo. Y pues ya no les convino el estar haciendo los pasteles porque le está saliendo más caro el hacerlos que mejor de plano no haberlos hecho. Sobrecarga de deudas. Ahorita al final del webinar les voy a enseñar un ejemplo de que de las primeras cosas que tenemos que hacer si realmente no queremos dejar las utilidades a la suerte es tener una claridad de las deudas que tenemos, a quién le debemos, cuánto, cuándo, qué tasa de interés nos cobran y si hay algún riesgo con ese crédito que tenemos.
Y estos, pues son solo algunos de los vicios que hay muchos vicios que se tienen en esta parte de los empresarios conforme vamos creciendo. Y aquí no es una crítica, simplemente es natural. Lo que ya no es natural es que la empresa empiece a crecer, tome un tamaño como para ya no tener esos vicios y los siga teniendo. Déjenme presentar, soy Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas, soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios y me dedico a transformar empresas usando herramientas de inteligencia artificial. Llevo más de 30 años haciendo todos estos temas de consultoría y de 2 años para acá hemos incorporado fuertemente todos los temas de inteligencia artificial que puedan apoyar a nuestros clientes. ¿Y por qué recién lo hicimos? Porque recién se democratizó la parte de inteligencia artificial con el ChatGPT y con todas las herramientas que vinieron detrás y nos ha resultado muy exitoso. Hemos dado cualquier cantidad de capacitaciones, llevamos más de 2,000 personas capacitadas en temas de inteligencia artificial y lo estamos aplicando a muchos temas en lo más básico. Nada de cosas elaboradas, nada de cosas robóticas, nada de todo esto que luego vemos en las películas. Entonces, bueno, en eso estoy en el grupo de expertos de la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial, estoy en el grupo de expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial, estoy en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la familia de ISO 56000, que son las normas de gestión de la innovación. Soy conferencista, escritor, instructor, catedrático, hago triatlón. He dado clases en el TEC de Monterrey y en la UNAM. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Antonio de Nebrija, de Thunderbird. Participo en Canaco, en Coparmex, soy rotario. Y esto, el participar en tantas diferentes opciones y organismos, me da una visión muy amplia a partir de lo que aprendo de todos mis compañeros, tanto nacionales como extranjeros, y de darme cuenta que muchas veces el problema con las empresas no es tanto que si la economía está bien, que si la economía está mal, sí tiene que ver, por supuesto, pero es mucho más el peso del pensamiento, la cultura y la idiosincrasia de cada uno de los empresarios, y en esto nos parecemos muchísimo en cualquier latitud. Entonces, bueno, algunas estadísticas, muchas de ellas son muy conocidas. 80% de las MIPIMES fracasan antes de 2 años, no tienen un modelo de negocios, normalmente no tienen un plan claro, no usan finanzas, no tienen presupuesto. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues otra vez me regreso a esta primera parte de cómo calculan mis utilidades. Pues lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener ordenadas las entradas y las salidas, tenemos que tener un registro, nos tiene que quedar claro qué son entradas por ventas, qué son entradas eh, por renta, cuáles son las salidas que tenemos, qué es costo, qué es gasto, cuáles son los gastos recurrentes que tenemos, se pueden reducir, podemos cambiar un proveedor por otro para reducir esas salidas, podemos cambiar la forma en la que trabajamos con los clientes para aumentar las entradas, en fin. Les comparto, apoyado con esta parte de ordenar, les comparto una triada que manejamos mucho en consultoría, que es, siempre le decimos a los clientes, antes de que te arranques a empezar a querer resolver algo, primero tienes que conocer, luego entender y luego dominar o resolver. ¿A qué me refiero con conocer? Necesitamos información real, datos, fuentes, historia, qué pasó. Si yo quiero realmente dominar mis utilidades, necesito conocer mis ingresos, de dónde vienen, por qué me compran los clientes, cómo me compran, tengo estacionalidad, vendo lo mismo en enero que en febrero que en marzo, tengo picos de ingresos en julio y agosto por vacaciones, en diciembre por Navidad, en enero por los Reyes, en mayo por el Día del Maestro, el Día de la Madre. O sea, ¿qué pasa con mi empresa? Esto lo primero que tengo que hacer es conocer. Y ya que tengo toda la información en la mesa, entonces tengo que entender por qué vendo más en mayo, por qué vendo menos en julio, por qué me cuesta más en marzo, por qué me cuesta menos en agosto, hasta dónde puedo ensamblar las cosas para entregarlos a los clientes, por qué mi competencia vende más barato que yo, en fin, todo lo que son relaciones causa y efecto, el por qué y el para qué.
lo tengo aquí. Y entonces ahora sí, ya tengo la información, ya tengo todos los datos, ya lo convertí en información, genero sabiduría a partir de ese entendimiento y entonces ahora sí, puedo dedicarme a dominar o resolver, que es ya usar un modelo, innovar, integrar, colaborar, ya veo cómo hago algo y a quién se lo delego. Entonces, esto ténganlo en mente, conocer, entender y dominar. Ahorita más adelante, cuando vea unos puntos simples, finos de la parte financiera, lo voy a volver a comentar. Entonces, quedamos que estos son los vicios y son solo algunos, pero hablábamos de que si era la suerte la que podría influir en las utilidades de mi empresa. Séneca decía que la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. La preparación es esto que estamos haciendo, son estos webinars, eh, los cursos a los que entran, los comentarios que hacen con compañeros, lo que estudian, los libros que leen, los cursos a los que ingresan. Eso es preparación. Y la oportunidad es un espacio que se da donde yo puedo aprovechar algo afuera para el bien de mi empresa. Y para poder aprovechar esas oportunidades tenemos que tener conocimiento para poder verlas, identificarlas y poder aprovecharlas. Entonces, pues regresando a la pregunta de inicio, si será cuestión de suerte, y pues vamos a ver que no es cuestión de suerte. Les voy a dar una parte de una metodología completa que manejamos que si lo aplican les va a ser de mucha utilidad. Lo primero que tienen que hacer es tener un diagnóstico de la situación actual. Difícilmente a estos webinars que estamos haciendo entran personas que les va muy bien. A lo mejor entran personas que les va muy bien para ver qué más aprenden, pero en general nuestro público es personas que oh, se les está atorando el negocio en este momento, ya no supieron qué hacer, están creciendo, ya se hicieron bolas. Y no es que sea malo. Todos los empresarios, no importa qué tan experimentados seamos, qué tan buenos seamos, tenemos épocas buenas, épocas malas, épocas buenas, épocas malas. Y muchas veces, cuando viene la época mala, si no tenemos el conocimiento, eso que podría haber sido esa época mala, se puede convertir en una época catastrófica. Y esa que podría haber sido una época buena, se puede convertir en una época promedio porque no tuvimos esa claridad en el diagnóstico que deberíamos hacer. Y aquí los argumentos típicos de colegas consultores, de muchos empresarios, me dicen, ¿para qué hago un diagnóstico si todo cambia muy rápido? Pues precisamente porque tienes que saber dónde estás parado. Es como si quisieras manejar con una venda en los ojos. No se puede. Hay que hacer el diagnóstico. Después del diagnóstico necesitamos un presupuesto y después del presupuesto un seguimiento semanal. Y a lo mejor me dicen, eso es demasiado simple. O sea, para tener utilidades se necesitan cosas más complicadas. No, mientras más simple, mejor. No es sencillo. Hay una diferencia entre simple y sencillo. Simple es algo que está compuesto de pocas piezas. Esto es una solución muy simple. Haz un diagnóstico, haz un presupuesto y dale seguimiento semanal. No es sencillo porque tengo que hacer el diagnóstico, tengo que estudiar, tengo que estar consultando, puedo valerme de herramientas de inteligencia artificial, puedo buscar estudios, pero ahí le tengo que dedicar tiempo, disciplina y esfuerzo para hacer un buen diagnóstico. Tengo que hacer el presupuesto, tengo que hacerlo, tengo que ponerlo en una hoja de Excel, tengo que estar tomando en cuenta factores, no nada más le puedo poner ahí los números al azar que caigan. Y el seguimiento semanal, tengo que tener la disciplina de semana con semana revisar cómo voy, cómo voy, cómo voy, cómo voy. Y si fuera un tipo de negocio que tiene mucha facturación al público en general, que facturas mucho diario, mucho en monto o mucho en número de facturas, pues a lo mejor el seguimiento tiene que ser un mini seguimiento diario y un seguimiento semanal. Claro, un seguimiento mensual, un seguimiento trimestral, semestral y anual. Vamos a revisar cada punto y les voy a enseñar con detalle cómo armar cada uno de ellos, pero antes déjenme platicarles cómo realmente puedo regularizar mi situación. Estamos promoviendo una masterclass
para que les demos herramientas a ustedes para que puedan llevar la empresa del caos al orden. Y esto puede ser el gran diferencial para que realmente puedan ustedes fácilmente identificar por qué no están ganando suficiente dinero, cómo podrían ganar más dinero y que puedan ir directo y aplicar las herramientas necesarias. Esta masterclass es martes 27 de agosto a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, y tiene un valor de 2,750 pesos. Pero déjenme contarles un poquito más de esta masterclass. ¿Quién sería buenísimo que entraran indispensable si no tienen suficiente dinero para cubrir todos sus gastos a fin de mes, si a veces no pueden pagarle completo a los empleados, si les cuesta trabajo planear ingresos y egresos, si el negocio está dependiendo de ustedes para todo, si no logran organizar y nunca acaban sus pendientes y si sus empleados sienten ustedes que no les están ayudando? Puede ser que le estén pasando varias de estas cosas, no importa. Lo peor que puede pasar es que les pasen este tipo de situaciones y nunca reflexionen pensando, oye, me está pasando esto, algo tengo que cambiar. Y que simple y sencillamente sigan dando vueltas en lo mismo. ¿Qué vamos a ver en esta masterclass? Vamos a ver primero la parte del propósito empresarial. Van a ver cómo es una herramienta extraordinaria para que puedan ustedes revisar realmente que les dé esa razón de estarse desarrollando. Van a ver, vamos a ver después, nos vamos a meter a la parte de finanzas, punto de equilibrio, estado de resultados. Vamos a ver cómo delegar, vamos a ver cómo hacer presupuestos que funcionen. Les vamos a dar una guía para que el crecimiento pueda ser sostenible y vamos a cerrar con estos planes de seguimiento. Todo esto ya lo hemos hecho muchas veces, lo hemos hecho de manera muy exitosa. Nos hemos dado cuenta al final del tiempo que el gran diferencial entre los empresarios que tienen éxito y los que no, aplicando esta metodología, es mucho la dedicación y el mindset que tengan. Por eso trabajamos también mucho con esta forma de pensar del empresario. Regístrense a la masterclass. Ese es el QR para que se puedan registrar. El precio no es muy alto, 2,750 pesos. Créanme que realmente van a recibir mucho más a cambio de lo que están invirtiendo. 27 de agosto, 7 a 9. Pero, de manera adicional, llenen el formulario para que podamos contactarlos y en el mismo formulario viene la opción de pedir una beca. Pueden pedir una beca hasta del 100%. Nada, nos dicen por qué y nosotros evaluamos el caso y si así procede, pues les podemos dar la beca porque lo que queremos y lo que estamos buscando con este programa, este es un webinar dentro de todo un programa que estamos haciendo de transformación y apoyo empresarial. Lo que queremos es mejores empresas, más y mejores empresas para México, como algo que ha repetido constantemente Coparmex, como algo que ha repetido diferentes administraciones desde la Secretaría de Economía, porque eso es lo que necesitamos, mejorar el tejido empresarial. De tal manera que ustedes brinquen a ser de este primer grupo, de este grupo que hacen que las cosas pasen, porque tienen el control, porque conocen, porque entienden, porque dominan, porque tienen las herramientas, y no que pertenezcan al segundo grupo, que solamente pues ven cómo pasaron las cosas, y mucho menos que puedan pertenecer al tercer grupo, que dicen, ¿qué pasó? Y que no se dieron cuenta de lo que está pasando. Ahorita les vuelvo a compartir el QR para que lo puedan escanear, regístrense, pidan una beca. Realmente esta es una masterclass que no habíamos dado como lo estamos ofreciendo ahora. Todo el material que vamos a compartir ya lo habíamos dado. Dentro de la masterclass les vamos a compartir algunos formatos, algunas cosas mismas de las que estamos viendo. Pero bueno, ¿se acuerdan del comercial? Decía, bueno, y las utilidades, apá, pues el webinar era de utilidades, ¿dónde quedaron? Vuelvo a preguntar, ¿será cuestión de suerte? Me vuelvo a regresar a lo que habíamos dicho del plan para refrescar memoria. Diagnóstico de la situación actual, presupuesto y seguimiento. Lo primero que tienen que hacer es hacer una tabla como esta. Y probablemente digan, yo no le debo a nadie. Bueno, felicidades. Muchos de nosotros sí debemos
Y muchos de nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo están las deudas y vamos como si estuviéramos en una ola que nos está revolcando, tratando de pagar lo que debemos y nunca nos alcanza. Y pagar lo que debemos, entonces nos estropea los gastos mensuales que tenemos. Entonces, es algo tan simple como hacer un archivo en Excel que tenga esta información. Donde vengan aquí mis deudas personales y las deudas de la empresa. Les digo que un vicio es estar mezclando todo. Aquí lo ponen junto, pero en columnas separadas. La tasa de interés, les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera saben qué tasa de interés les está cobrando la tarjeta de crédito. Eh, Viene en su estado de cuenta y dice cuál es el interés que le están cobrando. Y si multiplicamos esta tasa de interés por la deuda y la dividimos entre 12, nos da cuánto estamos pagando de interés cada mes. Anoten los meses que llevan de atraso y cuánto costaría regularizarlo. ¿Cómo calculo cuánto me costaría regularizarlo? Pues los meses que llevo de atrasos multiplicado por el pago de los intereses, asumiendo que solo pago intereses y no hay un pago adicional ahí que hacer de capital, si no entraría el pago mínimo. Y es muy importante esta parte, ¿cuál es el riesgo que tengo de tener esa deuda? Caigo en buró de crédito, caigo en buró de crédito, caigo en buró de crédito. Aquí a mi amigo le dejé mi factura de mi auto en garantía. Aquí al SAT que le debo, me podría suspender o cancelar mis certificados de sellos digitales. Es muy importante que sumemos cuánto tenemos que pagar de intereses cada mes o de pagos mínimos. Para efectos prácticos es lo mismo. Lo mínimo que tengo que pagar cada mes de las deudas que tengo. Porque eso lo tengo que anotar en mi presupuesto, porque si no se me va a descomponer. Hay que hacer un plan de pago para regularizar las deudas de tal manera que este riesgo lo podamos eliminar por completo. Porque si no, el riesgo brinca y entonces nos echa a perder otra cosa, nos amuela otra, y entonces se hace un círculo vicioso del que no salimos. Y lo que sea de algo de alto riesgo, hay que ver la manera de atenderlo lo más pronto posible. Entonces, esta es la primera herramienta. Un diagnóstico de situación actual no es algo muy elaborado, es simplemente un Excel que pueden hacer. En la masterclass les vamos a dar este formato ya nada más para que lo llenen, sin que tengan ustedes que hacerlo. Digo, yo sé que es muy sencillo, lo pueden hacer a lo mejor en un par de horas o en menos, pero bueno, en la masterclass ya se los damos incluido dentro de la masterclass. Lo siguiente que tienen que hacer es un presupuesto, ¿no? De enero a diciembre. Oye, pero estos ya se pasaron. Bueno, entonces vamos a hacerlo de agosto del 2024 a julio del 2025, un año completo de una vez, de agosto a diciembre del 2025. Tenemos que poner los ingresos, si quiero los puedo dividir por productos, producto uno, 2, 3 y cuánto me suman esas ventas que yo espero tener en ese mes. Y luego mi costo lo puedo dividir por costo fijo, costo variable, costo del producto uno, costo del producto 2 o costos ahí todos amontonados. Lo primero que tengo que tener es un presupuesto. Si ya tienen un presupuesto, entonces mejórenlo. Vayan cuestionándose qué información necesito yo saber, qué información este presupuesto me podría decir para que yo pueda entonces mejorar. Y esta forma de pensar me sirve con una empresa que factura 10,000 pesos al mes o con una empresa que factura 1,000,000,000 de pesos al mes. La misma filosofía la hemos aplicado de manera exitosa. ¿Cuál es la diferencia? Si tienes una empresa que factura 1,000,000,000 de pesos al año, perdón, pues tienes que tener mucho más detalle en los productos, en qué vendes, cuándo vendes, cómo lo vendes, pero el tema es el mismo, tengo que saber de dónde salen mis ingresos, tengo que saber de dónde queda mi costo. Y mis gastos puedo tener, cuáles son mis gastos de venta, de administración, de operación, y ojo, incluso lo puse aquí en rojo, los intereses. ¿Por qué? Porque me tengo que acarrear los intereses de este pago mensual que tengo aquí, ese renglón tiene que estar acá. Y no lo puedo quitar hasta que no liquide mis deudas.
Y entonces ya pues me queda mi total de gastos, mi utilidad neta. Este es la segunda herramienta del plan, indispensable que lo tengan. Y ya que lo tienen, entonces viene el seguimiento. Sugerencia para el seguimiento, hagan una junta semanal. Una junta semanal donde tengan aquí semana uno, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5. Y vayan anotando aquí cuánto vendieron del producto uno, del producto 2, del producto 3, cuánto cuántas erogaciones tuvieron del costo fijo, del costo variable, de gastos de venta. Y entonces lo que tengan en estas 5 semanas se va a ir sumando aquí en el acumulado y la diferencia entre lo que llevo acumulado y mi presupuesto va a ser la diferencia. La resta entre mi acumulado y mi presupuesto va a ser la diferencia. Aquí, pues veo que todo esto está en ceros. Entonces aquí mi acumulado es cero. Diferencia 20. Me falta vender 20 del producto uno, 35 del producto 2, uno del producto 3. Me faltan ventas por 56. Este es un segundo instrumento básico para que lo puedan ver y para que puedan ustedes estar viendo cómo van semana con semana. Si nos esperamos a que el contador nos mande los resultados fiscales del mes y nos los mande el día 15 ya prácticamente es mitad de mes, y entonces estoy recibiendo los resultados en el peor de los casos con 6 semanas de atraso. Semana uno, ya pasó semana 2, 3, 4, primer semana y segunda semana del siguiente mes. Tengo 6 semanas de que a lo mejor yo podría haber corregido algo en la semana uno si me hubiera dado cuenta. Si hago este presupuesto y lo voy comparando aquí en la semana uno, si veo que voy mal, en la misma semana uno le meto acelerador y no me enojo cuando me entrega los resultados el contador y veo que no vendimos nada. Y le doy seguimiento en la semana 2 y le doy seguimiento en la 3 y en la 4 y en la 5. Entonces, otra vez, esta es una tablita muy, muy, muy fácil de hacer, de muchísima utilidad y también es otro de los archivos que les entregamos en la masterclass. Prácticamente con este formato estoy terminando. Me regreso aquí solo al plan. Si alguien de los que nos están acompañando tiene alguna pregunta, por favor, con toda confianza, anoten por ahí la pregunta en el chat, en preguntas y respuestas, y con mucho gusto se las contesto en estos últimos minutos que tenemos. Entonces, primero hagan un diagnóstico de la situación actual de la parte de dinero. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánto dinero deben? Eso técnicamente podríamos pensar que es un balance general en idioma de contabilidad. Olvídense al arranque de tecnicismos. Si ya la empresa la tienen mejor establecida, la tienen, pidan un balance general con una balanza de comprobación para ver qué hay adentro de cada cuenta y revisen si realmente están bien en activos, en pasivos, en sus diferencias, si tienen cuentas por cobrar vencidas, tienen cuentas por pagar vencidas. Es decir, si la empresa es un poco más grande, tiene un poco mejor institucionalización, váyanse a fondo. Pero si no, por lo menos hagan una cuenta de cuánto deben, cuánto tienen que pagar al mes, hagan un presupuesto, aunque sea muy simple, y luego denle seguimiento semanal. Les aseguro que con eso van a ver una diferencia muy significativa en su empresa. Diagnóstico de la situación actual, presupuesto y seguimiento de presupuesto. Es prácticamente todo lo que tengo en este webinar. Les recuerdo, regístrense para la masterclass, pidan una beca, no tienen ninguna obligación con el registro. Vamos a hacer un grupo previo a la masterclass para estar compartiendo algo de información en avanzada para que se puedan ir preparando, para que lleguen y en esas 2 horas sean 2 horas intensas de crecimiento empresarial en la que ustedes van a poder desarrollar lo que ustedes necesiten precisamente para esto. Y Sergio dice, si a la empresa no le está yendo bien, tengo que poner un límite o perseverar aunque esté perdiendo dinero. Es una muy buena pregunta, Sergio. Y aquí no hay una respuesta tajante, pero
Sí tienes que poner un límite, es un hecho. Eh, puedes perseverar aunque estés perdiendo dinero. Muchas empresas al inicio, yo les diría que casi todas pierden dinero y pierden dinero pagándole menos sueldo al propietario que lo que le deberían de pagar. Es una primer forma muy simple de perder dinero. Sin embargo, sí hay que poner un límite, porque si no, el despiadadamente querer llegar a lograr lo que tú quieres hacer sin tener ninguna limitación te puede meter en un problema mucho más grave y este diagnóstico puede llegarse a ser inmanejable. Por eso precisamente es que les digo que lo primero que tenemos que hacer es empezar con este diagnóstico, porque no es lo mismo saber que debo que tener una claridad de cuánto debo, a quién le debo, qué riesgos tengo y cuánto me cuesta mensualmente eso que debo. Y ya después vienen algunas otras estrategias, Sergio, que vamos a estar viendo igual en la masterclass, como por ejemplo, oye, si empiezo a tener, en lugar de 8,000 pesos, tengo 10,000, esos 2,000 pesos adicionales, ¿a quién se los pago? Se los pago a esta tarjeta de crédito uno, a la 2, se los abono al crédito de la empresa, se los abono al amigo, al SAT. Es muy simple el poder revisar eso. Una fórmula lo puedes sacar de la nada muy sencilla. Pero regresando a tu pregunta, Sergio, sí, definitivamente no hay ningún problema en perder dinero mientras lo tengas controlado y como bien lo comentas, que tengas un límite de hasta dónde estoy dispuesto a llegar con esto y que tengas el soporte para que en caso de que la empresa de plano ya quiebre, que también es una posibilidad, pues trates de quebrar con el menos daño posible. No sé si con esto estoy contestando tu pregunta, Sergio, si tienes alguna aclaración adicional, cualquiera de los demás, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, podemos comentarla antes de cerrar el día de hoy este webinar que hicimos. Muchas gracias, Sergio, con mucho gusto. Y pues bueno, si no tienen ningún comentario adicional, pues a mí me resta solamente darles las gracias porque nos hayan acompañado a este webinar. Me daría muchísimo gusto verlos en la masterclass para que puedan tener más elementos para poder precisamente salir un poco de este caos en el que muchas veces nos metemos y entrar a este esquema de generación de utilidades. Pues les agradezco mucho, Ignacio, Karina, Lisbeth y Sergio. Muchas gracias que nos hayan acompañado. Soy Ricardo Bolaños y los espero en nuestra masterclass el 27 de agosto. Muchas gracias y hasta luego.